Overlord primera mitad capítulo 8. Llamas de guerra parte 2. Mientras estaba sentada en una lujosa silla, Momonga miró un espejo de 1 metro de altura. Sin embargo, no estaba reflejando su figura. Llanuras. El espejo era como un televisor, mostrando un escenario diferente. Extendió su mano y la movió hacia la derecha. Como una cámara, la escena se deslizó con su dedo. El personal sería una molestia, por lo que lo volvió a colocar en la caja de elementos. El espejo de la visión remota. En Yggdrasil, este artículo se usaba para mirar lugares llenos de gente, como castillos y ciudades, un artículo que permitía al usuario elegir el mejor momento para comprar. Sin embargo, ahora se ha cambiado a un elemento que podría reflejar el paisaje. Mirando hacia abajo en un escenario que parecía salido de una película, se extendió ante él. El actual era la mañana. El rocío de la mañana en la hierba brillaba bellamente a la luz de la mañana. Fumu. Momonga dibujó un círculo en el aire, causando que el escenario cambiara. Había pasado 1 hora desde que notó que la función de este objeto mágico había cambiado. Tenía que probar muchas cosas, pero no había forma de que un solo humano pudiera hacerlo solo. Honestamente, estaba harto de eso. Desde que se convirtió así, no tenía ganas de dormir. Y así fue que constantemente estaba encontrando agua allí, pero era una tontería que el paisaje siempre fuera plano. ¿Cómo diablos cambia la distancia de visualización? Mientras pensaba en lo maravilloso que sería tener un manual de instrucciones, Momonga repitió sus acciones. Oh. Después de un poco de experimentación, finalmente consiguió dominarlo. La felicidad que sintió fue como la de un programador que había trabajado 8 horas extra y finalmente había terminado. Al repetir sus acciones varias veces más, finalmente llegó a su altura deseada. Ah, estoy cansado. Mientras se divertía, volvió la cabeza. Está bien, la próxima. Como si ganara un juguete nuevo, Momonga se movió a vista de pájaro. Intentó extenderlo lo más grande posible. Primero intentaría ver su propia base, la gran tumba subterránea de Nazarik. En Yggdrasil, estaban ubicados en medio de un pantano, pero Sebas había dicho que estaban rodeados de campos. La gran tumba subterránea de Nazarik tenía 300 metros de ancho en las 4 direcciones. Estaba encerrado por muros perimetrales de 6 metros de altura, con 2 entradas de la puerta delantera y trasera. Los terrenos se mantuvieron limpios y eran bastante hermosos, pero el árbol gigante en el cementerio daba a todo el lugar un ambiente sombrío. No había un patrón en las lápidas, y la combinación del desorden y la hierba cortada daba una sensación incómoda. Había muchas estatuas de diosas ángeles salpicando el cementerio, algunas de las cuales podrían haber sido consideradas como arte. Y luego hubo 4 mausoleos en las 4 direcciones cardinales con un gran mausoleo en el centro. Los alrededores del mausoleo central, que servía como entrada a la gran tumba subterránea de Nazarik, tenían una armadura de 8 metros de altura y figuras que llevaban. Era una vista que estaba acostumbrado a ver. Pero verlo desde arriba lo hacía sentir refrescante. Originalmente, se suponía que eran guardias esqueléticos más viejos como guardias aquí, pero probablemente se retiraron y él no pudo encontrarlos. Satisfecho con lo que vio, Momonga comenzó a buscar un lugar con humanos. Pasó un poco de tiempo, y un pueblo se reflejó en el espejo. Estaba a unos 2 kilómetros al suroeste de Nazarik. Estaba cerca de un bosque, con campos de trigo salpicando sus alrededores. La palabra pastoral encajaría perfectamente. Momonga se acercó al pueblo y se sintió incómodo. Signo de interrogación abierta. ¿Un festival? Era de mañana y, sin embargo, la gente entraba y salía de sus casas y correteaba. Todos estaban corriendo alrededor. Ampliando su visión, Momonga frunció el ceño. La gente que él creía que eran aldeanos estaba vestida mal y había gente vestida como caballeros agitando espadas alrededor. Una escena ordinaria. Cada vez que los caballeros balanceaban sus espadas, caía un aldeano. Los aldeanos no pudieron montar una resistencia. Ellos simplemente huyeron desesperadamente. Y luego los caballeros los perseguirían y matarían. Los caballos que montaban los caballeros estaban en los campos, comiendo el trigo. Esto fue una masacre. Momonga sintió ganas de vomitar. TCH. Escupiendo su disgusto, estaba a punto de cambiar la escena. Este pueblo no tiene valor. Si se fuera, solo vería cadáveres. Entonces no tenía sentido seguir observando. No obtuvo ningún placer enfermizo al ver asesinatos. Momonga no era un aliado de la justicia. Su nivel era de 100, pero el nivel normal de este mundo podría ser de 10.000, al igual que lo que le había dicho a Demiurge. No podía cargar imprudentemente en tal situación. Si Sebas o Demiurge estaban aquí, podría haberlos enviado, pero el único en esta sala era Momonga. Además, el caballero podría tener alguna razón para matar a los aldeanos. Enfermedad, crímenes por ejemplo.
Podía pensar en muchos otros. Si los repelía, podría convertirse en un enemigo del país del que eran los caballeros. Había muy poca información. Si hubiera información, podría haber valido la pena ir y guardarla. Sin embargo, no valía la pena salvar ese pueblo. El precio de la vida variaba con la ubicación. En la actualidad Japón, el precio sería alto. Sin embargo, si vas a África, caerá significativamente. Para aquellos que no conocen un mundo donde toda la vida es igual, solo hay una frase que se puede decir. Entre una persona importante y un completo desconocido, ¿a quién salvaría? Es muy fácil de que tu vida sea robada. Esto debe tenerse en cuenta en todo momento. Sí. Momonga no era un aliado de la justicia. Aunque había mantenido una fachada de calma, en realidad estaba bastante enojado. Movió sus manos, y se mostró una parte diferente del pueblo. Allí, dos caballeros intentaban separar a un caballero y un aldeano. Lo retiraron a la fuerza y lo hicieron pararse con la mano sujeta. Frente a Momonga, el aldeano fue apuñalado con la espada. Una vez, 2 veces, 3 veces. Fue apuñalado repetidamente por el caballero enojado. Entonces, fue pateado y enviado a volar. La sangre se esparció por todas partes mientras rodaba por el suelo. Eso fue, por supuesto, una coincidencia. Mientras estaba en Yggdrasil, nadie pudo detectar al usuario del espejo. El aldeano y los ojos de Momonga se encontraron. Podría haber sido solo él, pero... Mientras la sangre llenaba su boca, forzó su boca para moverse. Su visión se volvió borrosa y probablemente no sabía lo que estaba mirando. Pero él todavía se aferraba a la vida, y forzó las palabras. Por favor, salva a mis hijas. Una vez más, Momonga no era un aliado de la justicia. No ganaría nada con esto, no ayudaría a aquellos que ni siquiera eran sus conocidos. Los beneficios no lo eran todo, pero era más de la mitad. Sin embargo, eso fue. Si hubiera un beneficio, sería el mismo acto de salvarlos. De todos modos, habría necesitado investigar sus habilidades de combate. ¿Para quién eran esas palabras? Murmurando, Momonga tuvo una vista panorámica de la situación. Buscó de cerca los lugares donde algunos aldeanos seguían vivos. Cuando encontró uno, una joven acababa de derribar a un caballero. Y tomó la mano de otra más pequeña, probablemente su hermana, y estaba a punto de huir. Abrió la caja de objetos y sacó el bastón de Ainzoalgoun. En ese periodo, la espalda de la niña fue cortada. La cara de Momonga distorsionada en disgusto. Momonga al instante cantó un hechizo. Teletransportación mayor. Su punto de vista cambió, y cambió al lugar donde estaba mirando antes. Había 2 chicas jóvenes. La hermana mayor probablemente, la mayor tenía cabello que se extendía hasta el pecho. Su piel bronceada y sana, se tiñó de blanco con miedo. Sus ojos negros tenían lágrimas en ellos, y si su rostro no fuera aterrorizado, sería considerada bastante linda. La hermana menor tenía el rostro enterrado en su hermana, su cuerpo asustado temblaba. Probablemente estaba aterrorizada. No, era natural. Sería extraño si ella no lo fuera. Pasando por encima de las 2 chicas, envió su mirada hacia el caballero detrás de ellas. Probablemente se sorprendió por la repentina teletransportación de Momonga. Le temblaban las manos. Momonga había estado viviendo una vida alejada de la violencia. El más cercano estaba luchando en Yggdrasil. Aunque nunca había experimentado una situación de vida o muerte, en la actualidad se encontraba extremadamente tranquilo. Su mano vacía se extendió, y extendió la mano. Agarre al corazón. Fue una magia del 9º nivel. Una magia donde agarras y aplastas el corazón del oponente. Si se resistiera, el oponente quedaría temporalmente aturdido. Fue uno de los hechizos de muerte instantáneos que Momonga usó bien. Sobre todo porque había un hermoso cadáver. Datos dejados atrás. El caballero se derrumbó. Su resistencia era demasiado baja. Así murió él. Momonga miró fríamente al caballero derrumbado. Lo inesperado fue. No sintió nada por matar a un humano. ¿La belleza de un cuerpo no muerto? ¿O tal vez la rabia contra el caballero? No, fue algo diferente. Momonga no sabía qué era. Al llegar tan lejos y sin poder dar el último paso, sintió tal frustración. Momonga comenzó a caminar. Desde que había matado al caballero, las chicas habrían tenido miedo. Así que fue justo al lado de ellos. En ese momento, el mayor dejó escapar una voz desconcertada. Momonga no sabía lo que significaba, pero no sentía la necesidad de averiguarlo. De todos modos, primero debe confirmar la seguridad de este lugar. Miró la espalda de la mayor con sus ropas rasgadas, y vio que la sangre corría por su espalda. Mientras lo hacía, los escondió detrás de sí mismo. Y luego miró a un caballero que acababa de existir desde el lado de una casa. El caballero también se fijó en él.
Asustado, dio un paso atrás. ¿Puedes perseguir a las chicas y, sin embargo, no puedes contra un oponente diferente? Mientras murmuraba, Momonga pensó en el siguiente hechizo que debería usar. El anterior era un hechizo bastante alto. Y así no pudo confirmar cuán fuertes eran los caballeros. ¿Qué tipo de efecto tuvo su magia en los caballeros? La fuerza de este mundo. Esta fue una buena oportunidad para que él lo descubriera. Finalmente, aunque me siento mal por forzar este experimento contigo, ¿no serás tan amable de seguir el juego? Flecha mágica. Se crearon 10 bolas de luz, y se precipitaron hacia el caballero creando un resplandor. El primero lo voló, el segundo lo levantó en el aire. El resto flotaba alrededor del caballero levantado. Y luego, como en un juego de lucha, lo combinó. Como una muñeca rota con las extremidades extendidas, el caballero cayó al suelo. Naturalmente, él no se movió. Momonga se había preparado para otra ronda, pero estaba perplejo. Flecha mágica era una magia de primer nivel, el nivel más bajo. Si bien era cierto que la cantidad de flechas aumentaba según el nivel, y la magia era bastante conveniente, pero era difícil disparar a un monstruo de nivel 10. Entonces estos caballeros estaban por debajo del nivel 10 en Yggdrasil. No podía pensar en otra cosa. El poder abandonó su cuerpo. Muy débil. Por supuesto, era posible que solo estos dos fueran débiles. Pero, todavía era difícil recuperar su preocupación anterior. De todos modos, si se volviera peligroso, inmediatamente lanzaría una magia de transferencia. También podría ser que sus defensas y fuerza corporal no existieran, pero su poder de ataque era extremadamente alto. Momonga posiblemente podría ser asesinado instantáneamente. Estos pensamientos inundaron su mente. En Yggdrasil, si golpeas el cuello, se considerará como un golpe crítico y el daño aumentará considerablemente. Si fuera el mundo real, seguramente morirías. La preocupación perdida de Momonga se había convertido en cautela. Si fuera descuidado, moriría como un idiota. En primer lugar, debe investigar sus habilidades. Momonga lanzó su habilidad especial. Creación de no muertos de nivel alto, Caballero de la Muerte, Momonga creó un monstruo no muerto debido a su habilidad especial. Le fue posible crear un no muerto fuerte, pero creó un no muerto que se usaba como un muro conveniente cada vez que iba solo. El Caballero de la Muerte era el mejor de esos monstruos no muertos que podía usar como muro. Su nivel era de 35, pero su defensa era equivalente a la de un monstruo de nivel 40. Sin embargo, su ataque fue el de un monstruo de nivel 25. Cuando Momonga se aventurara, sería instantáneamente asesinado por un poderoso monstruo, pero el hecho de que pudiera soportar un golpe fue suficiente para un lanzador de magia como él. Y así, el monstruo que él crearía sería esto, decidió Momonga. En Yggdrasil, en el momento en que convocó a un monstruo, causaría que el aire en los alrededores hirviera y luego apareciera. Pero, parecía ser diferente en este mundo. Una neblina negra brotó del cielo, cayó y se envolvió alrededor del caballero al que le habían destrozado el corazón. La niebla se hinchó y se tragó al caballero. Y luego el caballero, que ya no se podía pensar como humano, se sacudió y, mientras se tambaleaba, se puso de pie. Hizo un sonido de gobori, y un líquido negro salió de las brechas entre el casco del caballero. Probablemente venía de su boca. La sustancia fluida y pegajosa, envolvió y cubrió todo su cuerpo. Hacía pensar en un ser humano devorado por un limo. Una vez que el caballero estuvo completamente cubierto en la oscuridad, su forma comenzó a cambiar. Después de unos pocos parpadeos, la oscuridad fluyó hacia el suelo. Existió una existencia que se llamaría el espíritu de un caballero. Tenía 2,3 metros de altura. Al igual que su altura, su cuerpo se ensanchaba considerablemente. Estaría más cerca de una bestia que de un humano. Un escudo grande en su brazo izquierdo cubría 3/4 de su cuerpo, un escudo de torre y su mano derecha empuñaban una lanza. Originalmente, sus dos manos deberían sostener un machete de 1,3 metros, pero este gigante podría manejar una con facilidad con una mano. La hoja de la espada tenía una aura negra rojiza que emanaba de ella, y latía como un corazón. Cubriendo su cuerpo gigante era una armadura negra de cuerpo completo. Vaso sanguíneo como patrones carmesí corrió por todas partes. Además, a diferencia de la armadura anterior que fue diseñada para la funcionalidad, esta fue la encarnación de la violencia, y espinas brotaron de todas partes. El timón era como el de un demonio, se podía ver la cara. Ahí había un cadáver podrido de una persona. Dentro de las cuencas de los ojos abiertos había un odio a la vida y un deseo y expectativa de masacre. Con su capa negro azabache ondeando en el viento, el caballero de la muerte esperaba sus órdenes. Su imponente actitud parecía apropiada para un caballero no muerto. Estos caballeros en el pueblo. Momonga señaló el cadáver del primer caballero que había matado con flecha mágica. Mátalos.
Oh, oh, guión. Un rugido. Cualquier cosa que lo escuchara tenía la piel de gallina en su piel. Su sed de sangre se ahogaba, y el aire fluctuaba. Fue la señal de partida de una masacre diferente. Las víctimas habían cambiado, se habían convertido en presa. El caballero de la muerte comenzó a correr. Solo corriendo sin dudarlo, era como un sabueso que había encontrado su presa. Una emoción que los humanos no podían entender, el odio de los muertos por los vivos lo impulsaba. Momonga observó cómo el caballero de la muerte se hacía más pequeño en la distancia y comparaba la diferencia con Yggdrasil. Si pudiera señalarlo, sería el grado de libertad. Originalmente, se suponía que el caballero de la muerte debía permanecer al lado de su invocador y recibir daño de los monstruos. Ellos aceptarían la orden de esa manera y no se moverían por su propia cuenta. Como fue la forma en que se construyó la IA, no se puede evitar. Sería bueno si no se interpusiera en su camino, pero cuando pensó que sabía algo, había cometido un gran error. Un error nacido de preconceptos. Todos cometen errores, pero la situación actual podría tener consecuencias fatales para Momonga. Momonga entrecerró los ojos y lanzó la magia que tenía almacenada en la banda de su brazo derecho. La magia que había activado era detectar enemigo. No había enemigos en los alrededores. Ahora. Momonga se volvió y miró hacia atrás. Las dos chicas anteriores notaron la mirada de Momonga y encogieron sus cuerpos, incluso tratando de esconderse. La razón probablemente fue la figura del caballero de la muerte que había aparecido. O tal vez fue debido a su rugido. Eso estuvo bien. Como el que había matado a los caballeros ante sus propios ojos, podía entender su miedo. Convencido como tal, Momonga se enfrentó a la mayor y extendió su mano. Curaré tus heridas. Una acción con ese pensamiento en mente. Como una persona que estaba familiarizada con el juego Yggdrasil, Momonga no se sorprendió por la aparición de un Overlord. Incluso si se parara frente a otros jugadores, nadie se asustaría tampoco. Fue porque todos sabían que era un juego, y tenían información de que tales apariencias y monstruos existían. Sin embargo, solo imagina. ¿Qué pasaría si la persona no lo supiera? ¿Y si fuera el mundo real? ¿Qué pasaría si un monstruo que pudiera matar fácilmente a un humano extendiera su mano hacia ti? Solo hubo una reacción. El espacio entre las piernas de la hermana mayor estaba mojado. El más joven también, guión. Había un fuerte olor a amoníaco en los alrededores. Las olas de fatiga, que no deberían afectarle, chocaron contra él. Momonga no tenía idea de qué hacer. Pero parecen estar heridos. Sin embargo, como miembro de la sociedad, Momonga utilizó las habilidades que había perfeccionado. Mientras fingía no ver nada, abrió la caja de objetos y sacó una bolsa. Nombrado la mochila infinita, que podría llevar hasta 500 kilogramos de peso. Aunque la caja de elementos le permita almacenar una cantidad infinita de artículos, cuando se colocaron artículos dentro de esta bolsa, se podría usar un atajo para activar el artículo. Sin embargo, el cuadro de elementos no permite esto. Coloca los artículos que quieras usar instantáneamente dentro de esta bolsa. Este fue un hecho que incluso un cuerno verde en Yggdrasil sabía. Momonga sostuvo uno de esos mochila infinita. Debería haber una poción en algún lugar. Puso su mano dentro y sin vacilar sacó una poción roja. Poción de curación menor. Recuperando 50 HP, fue un medicamento que se usó a menudo en los inicios de Yggdrasil. Sin embargo, este artículo fue inútil para Momonga. En cuanto a por qué, fue porque esta poción de recuperación tenía energía positiva y causaría daño a los no muertos Momonga. Un veneno. La única razón por la que se aferró a tal cosa fue que cuando se aventuraba con sus amigos, los miembros de su grupo los usaban. Bebe. Momonga sacó la medicina roja, causando que la cara del anciano se llenara de miedo. Yo, lo beberé. Así que deja que mi hermana. One-chan. El más joven estaba a punto de llorar y estaba tratando de detener al más viejo. El mayor se disculpaba y estaba tratando de tomar la poción. ¿Lo estaban confundiendo con veneno o sangre humana o algo así? Signo de interrogación abierta. ¿Qué es esto? Aunque la gente seguía muriendo y siendo asesinada. Aunque Momonga era una persona comprensiva, ¿qué tipo de comedia era esta? La rabia hervía dentro de él. Date prisa y bebe. Mientras estoy jugando por aquí, otros aldeanos están muriendo, ¿sabes? Como respuesta a esas palabras, la mayor amplió sus ojos y lo bebió todo de un trago. Y entonces, ella mostró una expresión sorprendida. Ella tocó su mano derecha, y luego su espalda. Ella estaba sorprendida por la falta de dolor. De ninguna manera. Probablemente no podía creerlo, estaba tocando su brazo derecho una y otra vez. Si se ha bebido la poción de curación, aparecerán los efectos. Momonga grabó esa información en su memoria. Entonces nació la siguiente pregunta.
¿Qué pasaría si se aplicara directamente a la herida? Se necesitarán más pruebas. ¿Se ha ido el dolor? Sí, sí. La hermana mayor hizo una mueca. Si solo fuera este nivel de heridas, entonces una poción de curación menor hubiera funcionado, ¿eh? Momonga pasó a la siguiente pregunta. Esta fue una pregunta ineludible. Dependiendo de la respuesta, todo podría cambiar. ¿Sabes de magia? ¿Eh? ¿Has visto humanos que pueden usar magia? Te lo estoy preguntando. No, no he visto ningún punto. Momonga chasqueó la lengua y sofocó su molestia. Estaba bien si la magia hubiera permanecido como un secreto. Sin embargo, no se equivoquen. Si Momonga y los otros fueran los únicos capaces de usar magia, entonces sería problemático. Si ese fuera el caso, entonces tendría que limitar su uso de la magia. Tener que suprimir una ventaja que tenía no la hacía feliz. La mayor parecía que estaba a punto de decir algo, por lo que Momonga usó su mandíbula para indicarle que continuara. Pero. ¿Qué? He oído que hay gente así en las ciudades. Ya veo, entonces esto será rápido. Soy un lanzador de magia. Sintiéndose aliviado, Momonga cantaba magia. Capullo antivida. Muro de protección de las flechas. Como una tela de araña, y los cristalinos, con las hermanas en el centro, formaban una cúpula de 2 metros a su alrededor. Posteriormente, aunque invisible, el flujo de aire cambió. Originalmente, esta magia sería perfecta si la cantara. Sin embargo, como no estaba claro cómo funcionaba la magia en este mundo, no lo hizo. Si hubiera un lanzador de magia, sería desafortunado. Una magia que bloquea a los seres vivos, y una magia que bloquea las flechas. A menos que el enemigo use gas venenoso o magia, debería estar bien. Sin embargo, es fácil dejarlo. Pero, si haces esa estupidez, debes saber que no te salvaré por segunda vez. Después de simplemente explicar la magia a las hermanas sorprendidas, Momonga comenzó a alejarse. Recordó la forma general del pueblo. Disculpe. ¿Signo de interrogación abierta qué es? Estaba a punto de alejarse cuando fue detenido por el mayor. Momonga tragó su deseo de gritar. Fueron víctimas. Podrían haber perdido a su familia. Probablemente sus conocidos también. ¿Cómo podría descargar sus frustraciones sobre ellos? Tu nombre. La chica tragó saliva y preguntó. ¿Podrías por favor decirnos tu nombre? Estaba a punto de presentarse, pero luego cerró la boca. ¿Cómo debe presentarse él mismo? Momonga fue el maestro del gremio de Ainzoalgoun. Ahora, ¿qué era él? El nombre del maestro de la gran tumba subterránea de Nezarik era. Pensó Momonga. Mis amigos. ¿Qué pensaría todo el mundo de monopolizar ese nombre? ¿Serían felices? ¿O fruncirían el ceño? Desde que vino aquí, quería decirlo. Ese nombre no puede ser usado por una persona. Se compuso de inmediato. Ese nombre reflejaba la existencia en el pico más alto. Si se arruinara, entonces lo convertiría nuevamente en una leyenda. Convertiré nuestro gremio en una leyenda. Yo soy el gobernante de la gran tumba subterránea de Nezarik, Ainzoalgoun. Fin del capítulo 8.